Era de noche. La noche del 23 de mayo de 2014. La gente paseaba con tranquilidad por Isla Vista, en el condado californiano de Santa Bárbara. Nadie sospechaba que en ese mismo instante, en un apartamento cercano, un joven de 22 años estaba matando a 3 compañeros de piso. Los estaba asesinando con un afilado machete. Pero eso no sería todo. Después del triple asesinato, Elliot Roger, un joven inadaptado y con síndrome de Asperger, que había pasado por tratamiento psiquiátrico, salió a la calle con 3 armas de fuego. A las 9:30 de la noche, Elliot comenzó a disparar contra todo joven que se cruzaba en su camino. Disparó contra todos los universitarios que tuvo a tiro, dejando a su paso varios muertos y multitud de heridos. Después, se suicidó de un tiro en la cabeza. Esta es la historia de un joven frustrado, al que las chicas siempre rechazaban, lo que generó en él un tremendo odio hacia las mujeres y hacia los hombres que le hacían sombra. Contra esos compañeros de instituto que lo acosaban y que se burlaban de él. Por eso, planeó una de las masacres más terribles ocurridas en Estados Unidos. En su canal de YouTube, Elliot Roger advirtió a todos un día antes de lo que iba a hacer. Mañana es el día de la retribución, el día de mi venganza contra la humanidad. Me dará mucho placer masacrarlos. Tomorrow is the day of retribution, the day in which I will have my revenge against humanity. I'll take great pleasure in slaughtering all of you. Esta noche abrimos un expediente en nuestra Crónica Negra y hablamos de una masacre bastante reciente. Ocurrió a mediados del año 2014 y supuso la muerte de 7 personas, el asesino incluido, aunque fueron decenas las que quedaron heridas. Aquella noche, Isla Vista en California se convirtió en un escenario de sangre y muerte por culpa del macabro plan de Elliot Roger, un joven trastornado que se vengaba así de la indiferencia que las chicas le demostraban. Chicas, todo lo que quería era amaros y tener vuestro amor. Quería una novia, quería sexo, quería amor, afecto, adoración. Pensáis que soy ordinario. Pensáis que soy ordinario. Eso es un crimen que nunca perdonaré. Si no puedo teneros, chicas, os destruiré. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Bueno, vamos a comenzar conociendo al protagonista del expediente que abrimos esta noche en este tiempo para la Crónica Negra. ¿Quién era Elliot Roger? Elliot nació el 24 de julio de 1991 en Londres, pero su familia emigró a Estados Unidos, concretamente a la ciudad de Los Ángeles, cuando apenas tenía 5 años. Y vivió en un entorno económicamente estable porque sus padres estaban muy bien posicionados. Por ejemplo, su abuelo George Roger era el fundador de la agencia Magnum Photos y de hecho se le consideraba uno de los mejores fotógrafos del mundo. Y su padre tampoco se quedaba atrás. Peter Roger era cineasta. Entre otras cosas, fue asistente del director de los Juegos del Hambre. ¿Su madre también estaba vinculada a las artes? No, su madre no era conocida, sí era una persona que tenía un trabajo importante. Li Chin realizaba investigaciones científicas en Malasia, pero estaba separada de su marido. La nueva esposa de Peter, Sumaya, sí era una actriz de origen marroquí. Tenía, por cierto, una hermana y un hermanastro. Los problemas mentales de Elliot, a los que ya hemos hecho referencia, ¿se percibían, José, ya cuando este chico era un niño?
En este caso se percibía con bastante claridad. Prácticamente desde los 7 años, Elliot iba al psicólogo para que le ayudaran a mejorar su extraño comportamiento. Y aunque no todos los especialistas coincidían en el diagnóstico, parece que sufría síndrome de Asperger. Bueno, recordemos que el síndrome de Asperger es un trastorno del comportamiento de tipo autista. O sea, la persona que lo sufre tiene dificultades para interaccionar socialmente con su entorno. En definitiva, para comunicarse. Exacto. De hecho, la única diferencia con el autismo es que el enfermo de Asperger no tiene retraso en el desarrollo del lenguaje. Pero regresando a la vida de Elliot, él terminó sus estudios en la escuela primaria Santa Bárbara y después ingresó en la secundaria Carmelita School. Allí, en ese instituto, es donde de verdad comenzó su calvario. Muchos compañeros, cuando veían que era un muchacho inadaptado, empezaban a acosarlo. Y claro, eso lo hacía sentirse aún más diferente, lo hacía encerrarse en su mundo, y fíjate, a un amigo le confesó que estaba totalmente intimidado y que lloraba a escondidas todos los días. Precisamente sobre ese amigo, su único amigo, Elliot Rodger dejó escrito lo siguiente: el único amigo que tuve en el mundo que verdaderamente entendía cómo soy, descaradamente me dijo que no quería seguir siendo amigo mío, sin ofrecerme una razón para abandonar la amistad. Aquello fue un golpe tan grande para Elliot, que fue la razón por la que dejó los estudios a principios de 2012. José Manuel, ¿a qué se dedicó Elliot a partir de entonces? Es decir, ¿buscó trabajo? ¿Qué es lo que hacía? Pues poca cosa, vivía en su propio universo y su única ventana era Internet. De hecho, él tenía su propio blog en el que iba narrando sus problemas con entradas bastante tristes, y también tenía un canal en YouTube al que ocasionalmente subía algún vídeo. Y de ahí no salía, aunque había personas que intentaban animarlo, que lo visitaban, él siempre la rechazaba, como rechazaba también los tratamientos psicológicos que le recomendaban. Por tanto, podemos concluir que sentía odio hacia los demás por la vida que estaba teniendo. No solamente había odio, sino que además conspiraba constantemente, o sea, planeaba ideas para vengarse del mundo. Él llegó a escribir y publicar en su blog un manifiesto que llamó Mi retorcido mundo, la historia de Elliot Rodger. Uno de los puntos principales de este manifiesto era el no haber podido perder la virginidad por el rechazo que las chicas le demostraban. Por eso llegó a decirle a un conocido que su deseo era literalmente mantener oprimidas y violar a las mujeres. Los últimos 8 años de mi vida los he pasado en soledad. He sido forzado a encarar la soledad, el rechazo y deseos sin satisfacer. Todo porque las chicas no se sienten atraídas por mí. Las chavalas le dan su afecto, sexo y amor a otros hombres. Tengo 22 años y sigo siendo virgen. Nunca he besado a una chica. Bueno, en la universidad. Hace ya más de 2 años de eso y sigo siendo virgen. Ha sido muy duro. En la universidad es la época donde todos experimentan con el sexo, la diversión, pero yo he pasado ese tiempo en soledad. No es justo. Ustedes, chicas, nunca sintieron atracción por mí, y no sé por qué, pero os castigaré por todo eso. Es una injusticia, un crimen, porque yo soy el chico perfecto. Pero le dais todo a hombres repugnantes y no a mí, un caballero supremo. Las castigaré a todas por ello. Esta frustración que manifiesta este individuo, ¿él de alguna forma lo exteriorizaba? Lo hacía, pero de forma muy puntual, porque, como hemos estado viendo, le costaba relacionarse. Pero sí es cierto que en una ocasión empezó a agredir a unas chicas que jugaban a la pelota en una cancha, o incluso una vez él estaba tomando café en una parada de autobús y volcó el contenido sobre 2 chicas simplemente porque sintió que no le prestaban atención. O sea, él interpretaba que todo eso eran señales de crueldad por parte de las mujeres, y eso le hacía volverse cada día más agresivo. Al día siguiente de asistir al estreno de la primera entrega de los Juegos del Hambre, invitado por su padre, codirector de la película, Elliot escribió esto en su blog. La experiencia fue extraordinaria, pero estoy amargado porque no pude llevar a ninguna chica para que me acompañara. La mayoría de los hombres en el evento iban acompañados por una pareja y me sentí patético por no haberla tenido. Si tan solo una chica en mi universidad se hubiera sentido atraída hacia mí,
Gustosamente lo hubiera llevado al estreno conmigo. En ese blog colgó entradas muy representativas de lo que pensaba. Por ejemplo, en un post decía lo siguiente: aunque algunos me daban consejos para tener éxito ante las mujeres, nunca hubo resultados positivos. Mi vida es patética y odio el mundo por obligarme a sufrir. Siento lástima por mí mismo. Incluso aunque a su familia no le faltaba dinero y vivían rodeados de lujo en una mansión, Elliot tenía envidia de otros chicos que pertenecían a familias muy adineradas. De ellos, decía, por ejemplo: disfrutaría mucho ver a todas esas familias siendo quemadas vivas. Odio y envidio a todos esos chicos de familias acaudaladas. Tengo que ser despiadado con ellos. Mi única esperanza de ser digno es tener novia y vivir la vida de gratificación que deseo. Es curioso, José Manuel, repasando la documentación, llega un punto que él se obsesiona a partir de ese momento con los sorteos de lotería. Sí, porque pensaba que esa era la única opción para poder hacerse millonario o multimillonario y así tener a las chicas más a su alcance. Por eso comenzó a jugar casi a diario, de manera bastante obsesiva. Y además decía que la suerte le acompañaría y que ganaría el premio más alto. Él estaba convencido de que el destino se lo debía. Nunca ganó ningún premio, ni grande ni chico, ¿no? Ninguno. Su mayor palo fue además cuando invirtió $700 en un sorteo. Él estaba convencido de que le tocaría y en su blog volvió a hablar del asunto diciendo lo siguiente: mientras invertía ese dinero, imaginaba todo el sexo que iba a tener con mi hermosa novia modelo una vez que me convirtiera en un hombre rico. Ahora que no me ha tocado, no tengo nada por lo que vivir. Voy a ser virgen y marginado para toda la vida. Tengo que empezar a hacer planes y prepararme para el día de la retribución. Sus planes entonces cambiaron. Comenzó a ahorrar. Consiguió ahorrar $5,000 y a finales de 2012 compró armas de fuego y munición. Después, acudió en varias ocasiones a un campo de tiro de California, donde se entrenó en el uso de las armas y la puntería. Sobre sus planes, Elliot contó en su blog: tengo en mente el día de la retribución. Estas son las armas que usaré como venganza contra mis enemigos. No puedo creer que mi vida haya ido en esta dirección. Pero aquí estoy, practicando con pistolas reales porque planeo llevar a cabo una masacre. Estoy armado y me invade una sensación de poder. José Manuel, ¿cuál era el plan que tenía? Pues básicamente hacer daño. La palabra clave sería matar. Elliot hablaba de acuchillar, de cortar gargantas, de dar golpes en la cabeza con un martillo, de torturar a las personas con una vida sexual estable o simplemente gente con atractivo físico. Era una forma de causar en los demás el dolor que él sufría desde su infancia. Quería matar al mayor número de personas que le fuera posible en ese entorno de Isla Vista. Cuentan las crónicas que hubo un acontecimiento a mediados de 2013 que pudo haber sido el detonante de la masacre. Sí, si no el detonante, al menos fue otro paso más hacia el caos que iba a crear en breve. Sucedió el 20 de julio de 2013. Elliot asistió a una fiesta en la que intentó flirtear con un par de chicas. Los muchachos que estaban allí se dieron cuenta al reconocerlo y rápidamente fueron a por él y lo empujaron hasta sacarlo de la vivienda. Elliot se percató de que se había dejado dentro unas gafas de sol y entonces regresó, pero de nuevo fue rodeado por los agresores que esta vez lo llevaron a una zona apartada y le dieron una paliza mientras lo insultaban. Elliot volvió a casa jurando que mataría a esos jóvenes y que después se suicidaría. Hay un pasaje importante y es cuando los propios padres de Elliot llamaron a la policía para explicarles que su hijo había publicado vídeos en los que amenazaba con asesinar. Este punto es muy importante, pero por desgracia los agentes no le prestaron mucha atención. Fue el 30 de abril de 2014. La policía acudió a la casa, comprobó que el muchacho poseía armas y que efectivamente había publicado en su canal de YouTube unos vídeos amenazantes. Pero cuando Elliot les dijo que era una simple broma, la policía lo creyó y lo dejaron pasar. Faltaban solo 3 semanas para la masacre. En Elliot Roger comenzó a nacer también un odio inmenso hacia las parejas interraciales. Odiaba a los negros,
a los asiáticos e incluso a los hispanos. Llegó a decir: ¿cómo puede un chico negro ser capaz de conseguir que se fijen en una chica blanca y yo no? Yo desciendo de la aristocracia inglesa y él de una raza de esclavos. Las mujeres son como una plaga. No merecen tener derechos. Las mujeres son viciosas, malvadas, animales bárbaros y merecen ser tratadas como tales. Si pudiera, pondría en cuarentena o en campos de concentración a todas ellas. Voy a atacar a las chicas que representan todo lo que odio en el sexo femenino. José Manuel, ¿había alguna chica en concreto a la que odiara por encima del resto? Sí, había una a la que rondaba desde que era un niño. Ella se llamaba Monet Moyo, era una rubia guapísima que siempre había rechazado a Elliot. Ya siendo ella adolescente empezó a trabajar como modelo. Él la apodaba en sus textos, y perdona la expresión, puta malvada. Monet, aunque ya ni se acordaba siquiera de Elliot, fue en cierto modo otro de los detonantes de la aberración que cometió poquito después. El día antes de la masacre, Elliot Rodger publicó un vídeo en YouTube donde advertía de lo que iba a hacer. ¿Qué cosas destacarías de ese mensaje que dejó en internet? Pues en ese vídeo decía cosas como las siguientes: I'll take to the streets of Isla Vista and slay every single person I see there. La matanza tomará la calle y mataré a cada persona. Todos esos chicos populares que viven con sus vidas hedonistas de placer, mientras que yo llevo una vida solitaria, me miraban mal cuando intentaba integrarme con ellos. Me trataban como un ratón. Y ahora seré un dios comparado con ellos. Serán animales. Son animales. Voy a matarles como a animales. Y a todo aquel que se lo merezca solo por el crimen de vivir una vida mejor que la mía. Los chicos populares nunca me aceptaron. Ahora van a pagar por ello. ¿Cuáles fueron sus primeros pasos? Elliot comenzó la matanza en su propio apartamento de estudiante que compartía en aquel momento con 3 compañeros en Sevilla Road. Eran 3 asiáticos llamados Chen Yuan, George Chen y David Huang. A eso de las 21:27 empezó a apuñalarlos uno a uno en sus respectivas habitaciones con un machete afilado y aprovechando que estaban dormidos. Después salió a la calle y paseó hasta el Embarcadero Norte, donde comenzó a disparar a todo aquel con el que se cruzaba. Aquel tiroteo acabó con varios heridos, entre ellos una pareja que paseaba de la mano, y con la muerte de 2 chicas, Catherine Cooper y Veronica Weiss. Bueno, además de disparar, Elliot usó un vehículo como arma para atropellar los peatones, ¿no? Sí, él iba atropellando a los transeúntes con el BMW Coupé de su padre y a la vez disparándoles desde la ventanilla y dejando a su paso un reguero de heridos. La policía, como es lógico, acudió rápidamente e incluso se produjo un intercambio de disparos entre los agentes y el joven asesino. De hecho, Elliot recibió un disparo que le produjo una herida grave en la cadera. Y el ataque acabó cuando el muchacho se estrelló con otro coche y su vehículo quedó detenido. En ese momento tocaba cumplir la otra parte del plan. Sabiendo que estaba acorralado y que sería detenido y encarcelado, Elliot Rodger apuntó a su cabeza con las 2 pistolas y disparó a la vez con ambas manos. Cuando la policía llegó, ya estaba muerto. El balance fue terrible. Más de 30 heridos, algunos de gravedad, 6 muertos, 1 por disparo y otros por atropello, y un suicidio. Los 6 asesinados, como era de esperar, eran estudiantes de la Universidad de California. El expediente de esta noche pone sobre la mesa un asunto polémico: el acceso de los jóvenes a las armas de fuego y el uso de ellas contra compañeros de estudio. El último caso que hemos conocido ocurrió el pasado 18 de enero en el Colegio Americano de Monterrey, en México. Un estudiante de secundaria de 15 años disparó contra varios alumnos, dejando gravemente heridos a 3 de ellos y a su profesora.
Vamos a conocer algo más sobre este suceso. Para ello he invitado a Gabriela Tanguma, ella es periodista mexicana. Gabriela, buenas noches y bienvenida a COPE. Muy buenas noches, Adolfo, un gusto estar contigo y pues sí, tal como lo comentabas, recordar esta masacre, esta tragedia ocurrida en un colegio de Monterrey, el Colegio Americano del Noreste, que sacudió, cimbró a la sociedad neolonesa. Recordemos que fueron 3 menores de edad y una maestra los que en ese momento resultaron lesionados al interior de un salón de clases de este colegio particular ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Fue un compañero de ellos, un menor de 15 años de edad, quien se habría introducido al salón de clases con un arma de fuego en la mochila. La historia aquí en Nuevo León se dio a conocer a través de todos los medios de comunicación en todo México e incluso pues en otros países del mundo. Este estudiante, después de haber disparado contra su maestro y sus compañeros, atentó contra su vida. Finalmente falleció horas después. Toda esta información fue confirmada en ese momento por las autoridades de Nuevo León. El gobernador Jaime Rodríguez Calderón fue el que dio la noticia de que el joven había perdido la vida. En tanto, el vocero de seguridad estatal, el señor Aldo Fashi Suazua, dio información al respecto de los papás de este jovencito que detona toda esta tragedia, quienes finalmente decidieron incluso donar los órganos. Fue un arma calibre 22 la que tomó el estudiante de 15 años para primero amenazar a sus compañeros y enseguida disparar a la maestra y a otros 2 compañeros más. Estos hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la mañana en el Colegio Americano del Noreste. Esto está ubicado en una colonia de buen nivel económico al sur de la ciudad. Fueron cuerpos de auxilio de la Cruz Verde y Cruz Roja, así como personal policiaco, los que acudieron al lugar de los hechos. Eso fue ya hace más de 3 meses, estimado Adolfo. La historia, pues lamentablemente, tuvo un final trágico para algunos y feliz para otros. ¿Por qué te comento esto? Sí. Porque, pues, de los lesionados, afortunadamente, 2 de ellos pudieron recuperar su salud. Lamentablemente, la maestra de este salón de clases perdió la vida. ¿Se conocen las causas? Es decir, ¿había antecedentes? ¿Este chico utilizó Internet para comunicar algo? ¿Fue una reacción completamente improvisada? ¿Qué se sabe de esto? Realmente la autoridad ha sido muy hermética al respecto. Las versiones que circularon aquí en Nuevo León relacionaron el ataque con la organización de redes sociales de grupos de Facebook. Trascendió la Legión Hulk, que tiene varios grupos bajo este nombre en la red social, desde donde supuestamente se había organizado el ataque. Incluso se alcanzaron a filtrar publicaciones de este grupo Legión Hulk, en donde presuntamente la cuenta de Facebook de este jovencito, del cual omitimos su nombre por respeto pues a los datos personales que nos marca la ley mexicana para los menores de edad, trascendió la cuenta de Facebook de este jovencito en donde señalaba justamente esto, que estaba dispuesto a realizar el ataque, que ya lo había anunciado a sus mismos compañeros y que lo iba a cometer al día siguiente. ¿Qué dijo la autoridad? Bueno, la Secretaría de Gobernación del país descartó estos hechos, descartó que grupos de redes sociales hayan estado detrás del atentado ocurrido en la escuela privada. La Secretaría del Interior señaló que pudiera tratarse de una campaña orquestada para causar miedo e incertidumbre entre las familias impactadas con esto ocurrido en Monterrey. La Policía Cibernética anunció una investigación para trabajar con la identificación de ambos grupos, porque se mencionaba a la Legión Hulk y también a la secta científica. Y también estuvieron investigando hashtags que pudieran incitar a la violencia entre niños y jóvenes. En ese momento, era todavía a finales del mes de enero, se encontraron a cerca de 10 grupos de la Legión Hulk en la red social y se puso bajo investigación a cerca de 13 perfiles de la red social. Te comento, los cibernautas sí ligaron el ataque a grupos de red social, sin embargo, pues la autoridad lo descartó. Gabriela, una pregunta. Me decías que hubo una enorme repercusión mediática de este asunto en tu país. ¿Este suceso ha abierto algún debate sobre la seguridad en las escuelas, el manejo de armas por parte de jóvenes allá en México? Sí,
definitivamente, tal vez no tanto como debería, pero sí. Lo primero que padres de familia externaron es su deseo de que regresaran los operativos Mochila. Te cuento, Operativo Mochila en Nuevo León son medidas de seguridad en donde elementos de proximidad visitan las escuelas, ponen unas mesas y allí llevan los alumnos sus mochilas y revisan una por una. Esto para descartar que ingresen con armas de fuego o armas punzocortantes. Este tipo de medidas se tomó un par de años atrás, pero ante el reclamo de los padres de familia por la violación a los derechos humanos de los menores se suspendieron. Bueno, pues después de este incidente se retomó la medida, pero solamente en algunos planteles. Las organizaciones de derechos humanos pidieron que se respetara a los menores y que no se utilizara el operativo Mochila. Te puedo decir que ahorita no se aplica de manera generalizada, sino solamente algunos municipios, algunas ciudades, en planteles muy específicos y por supuesto pues las escuelas que lo piden y tienen el operativo Mochila. Aparte de eso, hemos tenido lamentablemente reacciones en otras escuelas de Nuevo León. Recientemente, en el mes de marzo, un alumno ingresó a su salón de clases con un arma hechiza, no era un arma formal, y bueno, afortunadamente fue delatado por sus compañeros, llegó la autoridad y retiró el objeto. Pero sí hay todo un debate, sin duda creo que todavía falta discutir y sobre todo tomar acciones más contundentes al respecto, Adolfo. Gabriela Tanguma, periodista, compañera, gracias por atenderme, gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Volviendo a la historia de Elliot Roger, José Manuel, me imagino que un suceso como este tuvo una enorme repercusión en Estados Unidos, ¿no? Sí, fue un acontecimiento, como es lógico, muy mediático, aunque eso sí, el vídeo de Elliot en el que avisaba del suceso de esa masacre fue borrado de la red y los medios de comunicación fueron bastante cautos y no lo emitieron. Lo que querían era evitar que otros jóvenes se animaran a hacer lo mismo. Y a nivel político, el gobernador de California, Jerry Brown, que aún lo sigue siendo, por cierto, dijo estar triste por aquella tragedia que no tenía sentido alguno. Y como es lógico, la universidad lanzó un comunicado que decía lo siguiente: Nuestra comunidad universitaria está conmocionada y entristecida por los hechos ocurridos ayer por la noche en la cercana comunidad de Isla Vista. Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias que están de duelo y luto como resultado de esta tragedia. También la familia de Elliot se unió a las condolencias, mostrando solidaridad con los que estaban sufriendo aquellas muertes. Aseguraban estar llorando de dolor, con el corazón roto, por saber que Elliot había causado esa tragedia, un auténtico infierno en la tierra. José Manuel, ¿se llevó a cabo algún tipo de homenaje a las víctimas de la masacre de Isla Vista? Sí, se realizó uno a la noche siguiente, el 24 de mayo, y se hizo una ceremonia en Isla Vista a la que asistieron más de 20.000 personas, con velas encendidas, y muchos de ellos eran estudiantes universitarios. Y la propia universidad cerró sus puertas el 26 de mayo en señal de luto. El funeral de las víctimas tuvo lugar el 27 de mayo, fue multitudinario y se llevó a cabo en el Estadio Harper. Bueno, como siempre ocurre en Estados Unidos, supongo que a partir de ese momento se abriría el eterno debate sobre la posesión de armas. Claro, esta masacre fue una especie de toque de atención sobre ese polémico asunto del control de armas y sobre la facilidad de llevar una encima. El senador de Connecticut, Richard Blumenthal, dijo que la tragedia sería un impulso para que se crearan medidas eficientes para mantener esas armas de fuego alejadas de las manos de gente peligrosa. Y hubo una queja importante, la de Doris Fuller, del Centro de Defensa del Tratamiento. Ella recordó lo siguiente: en este caso, las señales de alerta eran tan grandes que los padres del asesino habían llamado a la policía y, sin embargo, el sistema había fallado. Como dejó claro la bloguera Lassie Green, la masacre de Isla Vista era un ataque misógino, un ataque contra la figura de la mujer. Aunque Elliot mató a más hombres que mujeres aquel 23 de mayo de 2014, el trasfondo era igualmente misógino. Él odiaba a los hombres
porque le robaban las mujeres que creía que le pertenecían. Elliot Rodger estaba convencido de que tenía derecho a disfrutar de las mujeres simplemente porque le gustaban. Si ellas no daban su consentimiento, él se creía con el poder moral de castigarlas. You denied me a happy life, and in turn, I will deny all of you life. Ustedes me negaron una vida feliz. Ahora yo les voy a negar la vida. Es lo justo. Las odio a todas. La humanidad es un crisol de especies libres. Si yo tuviese el poder, nada me detendría. Reduciría a cada individuo a montañas de calaveras y ríos de sangre. Con razón merecen morir y ser eliminados. Y lo haré. Está claro, un desequilibrado absoluto. Recuerda que los podcasts están en la web de COPE y naturalmente en la aplicación de COPE, tanto para iOS, es decir, para los iPhone y para Android. José Manuel Frías, nos encontramos la semana que viene. Gracias, buenas noches.